Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Bien, iniciamos hoy una nueva edición de Canal Auditorium, una edición que, como ya pueden ver ustedes en el rótulo principal de nuestra pantalla de emisión, va a estar basada en la estrategia, en lo que se entiende, ahora lo comentaremos más a fondo, en lo que se entiende como estrategia militar, en este caso relacionada directamente con el conflicto, con la guerra, con la invasión por parte de Rusia en Ucrania. Yo voy a permitirme hacer antes de presentarles a nuestro invitado, una breve definición, una primera definición de este concepto que sería esta, el planteamiento general, o sea, la estrategia militar se entiende como tal, el planteamiento general utilizado por gobiernos, por organizaciones militares para intentar, dicho de manera simplista, evidentemente, intentar alcanzar los objetivos que previamente se han fijado. La estrategia militar se ocupa del planteamiento, de la dirección de las campañas bélicas que sean necesarias, así como del movimiento y disposición estratégica de las Fuerzas Armadas. En las guerras convencionales tiene por objeto dirigir las tropas en el teatro de operaciones hasta llevarlas a que se considera el campo de batalla. Esta es una de las tres facetas de lo que se conoce como el arte de la guerra. Otras dos interesantes serían la táctica, lo que se conoce como táctica militar, que consiste en la correcta ejecución de los planes militares y las maniobras de las fuerzas de combate en la batalla. Y el tercer componente sería la logística militar, destinada a mantener al ejército y asegurar su disponibilidad y capacidad combativa. Dicho esto, saludamos a Juan Rodríguez Garat, que es almirante en la Reserva de la Armada Española. Almirante, encantado de saludarle, muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme. Bueno, yo le voy a pedir, tenemos muchos conceptos sobre los que queremos hablar, le voy a pedir esta breve introducción que yo he hecho respecto del concepto de estrategia militar. ¿Usted lo considera correcto? ¿Usted lo complementaría de alguna forma? Bueno, sí convendría complementarlo porque entre la estrategia y la táctica hoy día está lo que se llama el arte operacional, que es el arte de encadenar las batallas, gestionar las batallas, es cuestión de la táctica, definir los objetivos en la estrategia, y entre ambas está el arte operacional, que es encadenar esas batallas de forma que contribuyan a alcanzar ese objetivo. A mí me gustaría, si me lo permite, antes de entrar más a fondo, hacer una pequeña referencia a su trayectoria como militar. Usted, además, ha pasado, no sé si sería correcto decir, a la reserva o ha pasado al retiro recientemente en un acto que se celebró a bordo del buque anfibio portaaeronaves o portaaviones Juan Carlos I, ¿correcto? Así es, sí. Ujú. Pasé a la reserva en un acto en aquel barco. Muy bien. Como
entienda, almirante, que esta entrevista van a verla muchísimas personas y sobre todo van a verle muchas personas que no tienen, digamos, una relación directa con el estamento militar. Entonces me gustaría usted que calificara un pequeño concepto antes de continuar. Almirante o general, en fin, cualquier cargo en la reserva o retirado no es lo mismo, ¿verdad? El concepto es diferente, ¿verdad? Así es, una vez que finaliza nuestra vida activa, que en mi caso fue como almirante de la flota, tenemos un periodo hasta cumplir los 65 años en que pasamos a destinos que no son de primera línea. En mi caso fue la dirección del Museo Naval y del Instituto de Historia y Cultura Naval. Y al cumplir los 65 años pasamos a lo que se llama el retiro, que en términos civiles que todo el mundo entiende es la Sí. jubilación. Yo ahora soy un militar jubilado. Sí, usted, almirante, ha estado, si no estoy mal documentado, ha estado usted 44 años de servicio, de los cuales durante 24 años ha permanecido embarcado, ¿correcto? 44 años en activo más 3 en la reserva son 47, sí, 47 años 47. como marino y efectivamente he estado 24 años en destinos de embarque. Bien, destinos entre los que yo creo que podemos destacar el grupo permanente número 1 de la OTAN, el grupo de proyección de la flota, la fuerza de la Unión Europea en Atalanta y el cuartel general marítimo español de alta disponibilidad. Quiero decir, entre otros, insisto, son destinos de relevancia. Bueno, he tenido bastante suerte en la carrera, debo reconocer, y he tenido destinos importantes tanto en las Fuerzas Armadas Españolas como dentro de la contribución española a la Alianza Atlántica o a la Unión Europea. Ujú. Bien, una pregunta más, almirante. Después de esa larga y exitosa trayectoria, por lo cual le felicito, ¿qué representa para un militar de su rango, de su categoría, precisamente llegar al momento de la jubilación y que evidentemente esto supone un cambio radical de estilo de vida? ¿Qué supone esto para un militar de su nivel? Bueno, para nosotros la jubilación llega a una edad fijada, por lo tanto es algo para lo que estamos siempre preparados. Nunca es una sorpresa, nunca es Ujú. consecuencia de algo que uno haya hecho, sino de la caída de las hojas del calendario. Yo particularmente me mantengo, he pasado al retiro hace casi un año ya, pero me mantengo bastante activo como consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval. Y Sí. ya ve que, pues, entre otras cosas, pues sigo la guerra de Ucrania y informo para bastantes canales de televisión acerca de lo que va ocurriendo en los campos de batalla de Ucrania. Claro, es lógico, almirante, es normal, es habitual que un militar de alto nivel, ya sea almirante, general, teniente coronel, etcétera, una vez se ha retirado, como es su caso, pueda opinar, digamos, libremente en los medios de comunicación. ¿Esto es algo habitual? Es habitual, mucho más en el extranjero que en España hasta hace poco. Yo creo que esta guerra de Ucrania es la primera vez que se ven militares de alta graduación retirados explicando sobre mapas lo que está ocurriendo sobre el terreno, algo que era muy corriente en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, pero Mm. que en España en general no ocurría hasta hace poco. Bien. Eh, Vamos a ver, ¿imaginaba usted que llegaría usted y todos nosotros, pero desde el punto de vista militar, que llegaría a ser testigo directo de un conflicto armado de estas características en la misma frontera de Europa? ¿Era algo impensable hace pocos años? Impensable, sí, yo no lo imaginaba como no lo imaginaba nadie y de hecho probablemente el tiempo demuestre que ha sido un grave error. Ajá. Por cierto, hablamos de conflictos armados en la frontera de Europa, como es el caso de Ucrania, en el que ahora vamos a entrar, pero parece, almirante, que este conflicto sea algo único, digámoslo así, en el continente europeo. Pero no hemos de olvidar la guerra de los Balcanes, un conflicto que fue mucho más próximo geográficamente y del que parece que muchos ya se han olvidado, ¿no? Sí, aunque hay una diferencia importantísima, creo yo, entre este conflicto y las otras muchas ocasiones en las que, por desgracia, han sonado las armas en Europa y en el mundo. Y es que este es el primer caso desde la Segunda Guerra Mundial, creo yo, en que se trata de una guerra de conquista. Se trata de redefinir unas fronteras por la vía de las armas, algo que estaba abolido en la Carta de las Naciones Unidas. Y se trata también de la primera ocasión en que una gran potencia utiliza su armamento nuclear
nuclear no para mantener la paz, sino como escudo, para que le permitan mantener operaciones de combate, una agresión declarada a un país que realmente no había comenzado hostilidades contra ellos. Es Claro. una guerra diferente, todas las guerras son malas y algunas además son injustas, pero esta es diferente, es un escalón más, es una guerra de conquista, algo olvidado desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, el tema al que usted ahora ha hecho referencia, la utilización, esperemos que como arma disuasoria del arsenal nuclear, este sí que es realmente el gran aspecto diferencial. Luego, si le parece, comentaremos esta posibilidad, que por cierto, hace pocas horas Putin ya ha amenazado con utilizar estratégicamente su potencial nuclear en la frontera con Finlandia en caso de que Finlandia pues intente adherirse a la OTAN. Quiero decir que aquí el armamento nuclear por ambos bandos está jugando y va a jugar un papel muy importante. Sí, y de hecho lo ha desempeñado ese papel importante en toda la Guerra Fría, pero el papel realmente que desempeñaba entonces era el papel de la disuasión, exclusivamente el papel de la disuasión, que no haya una guerra nuclear. Esta es la primera vez que el arma nuclear se utiliza como amenaza. La verdad, Putin nos ha amenazado a Sí. todos los países europeos y a los Estados Unidos y a sus aliados con utilizar el arma nuclear contra nosotros si tomamos determinadas decisiones que a él no le gustan. También es otra novedad. Efectivamente. Vamos a centrarnos, almirante, en Ucrania. A grandes rasgos, porque ahora comentaremos algunos detalles más concretos. Desde el punto de vista militar, ¿cómo valora usted, cómo valora usted o cómo describiría la estrategia militar que hasta fecha de hoy está empleando Rusia en la invasión de Ucrania? Bueno, Rusia ha cometido importantes errores. En mi opinión personal, yo creo que tal como Putin previó la campaña, debía de ser algo parecido a lo ocurrido cuando el Pacto de Varsovia invadió Checoslovaquia después de la primavera de Praga. Probablemente ellos pensaban que serían capaces de llegar con sus carros de combate y sus soldados a las calles de Kiev y allí, más que una guerra, habría un trabajo de orden público, reprimir las manifestaciones en contra de un golpe de Estado tan incruento como fuera posible, que permitiera que Rusia pusiera un gobierno títere en Kiev y así alcanzara todos sus objetivos militares, que son básicamente todo aquello que pueda alcanzar dentro de Ucrania territorialmente, más el asegurarse en la frontera un aliado más que un posible enemigo. ¿Cómo llegó Putin a la conclusión de que aquello iba a ocurrir así, de que alguien le iba a abrir las puertas de Kiev? Es difícil de entender, como es difícil de entender aquella larga caravana de vehículos esperando entrar en Kiev sin Sí. que al final se movieran, que recordará de los primeros días de la guerra, y como es todavía más difícil de creer desde el punto de vista militar, cómo ha tardado tanto en darse cuenta de que no iba a entrar en Kiev y tanto en reorientar el esfuerzo hacia lo que hoy día es el objetivo mínimo de su operación, que es la conquista del Donbass. Efectivamente, también hablaremos ahora del Donbass, que de alguna forma esta zona, el Donbass y Donetsk, fueron en su momento el origen, ¿verdad? Parece ser de este conflicto, de esta invasión que algunos incluso llegan a justificar de alguna forma, pero eso lo comentamos en un instante. Dicho esto, almirante, ¿qué es hasta ahora lo que más le ha sorprendido de los movimientos militares del ejército ruso en estos últimos días? Porque ahora parece que se ha dicho que, al menos son las noticias que nos llegan, que el ejército ruso está reorientando su despliegue, está volviendo hacia el este. ¿Qué lectura hace usted de todo esto? Lo que me asombra, insisto, es que lo haya hecho tan tarde. Una vez que comprendió que Kiev no se iba a rendir, que Zelensky no iba a abandonar Ucrania y que por lo tanto no iba a haber un golpe de Estado favorable a sus intereses, lo que le quedaba por hacer es aprovechar su capacidad de maniobra para aislar el Donbass y atacar por detrás, por así decirlo, cercar al ejército ucraniano que lleva en el Donbass 8 años de guerra civil con unas fronteras prácticamente inamovibles entre el ejército ucraniano y los rebeldes apoyados por Rusia. Insisto en que ha tardado tanto tiempo en tomar esa decisión que sus unidades han quedado destrozadas, han quedado en muy mal estado las que ha retirado de Kiev, con lo cual el retraso en empezar las operaciones en el Donbass ya lleva mes y medio. Sí.
en las primeras semanas de la guerra es posible que hubiera conseguido ese objetivo de rodear al ejército ucraniano del Donbass. Ahora lo va a tener mucho más complicado. Y es este conjunto de errores realmente lo que más sorprende, lo que más me sorprende. A mí no me sorprende el fracaso ruso en Kiev. A pocos días de comenzar la guerra, recuerdo una entrevista, comparé al ejército ruso como un puercoespín, un ejército inatacable porque tiene armas nucleares, pero con una boca muy pequeña, incapaz de tragarse Ucrania. El tiempo, evidentemente, ha dado la razón a esta perspectiva, y el retraso en concentrarse en aquello que al principio podría haber conseguido le va a hacer que tenga muchos más problemas para conseguir, incluso yo digo, ese objetivo mínimo de conquistar el Donbass. A ver, desde nuestro punto de vista, resulta sorprendente, ahora vamos a ver una imagen comparativa, pero resulta sorprendente la comparación entre el potencial del ejército ruso, lo estamos viendo ahora en pantalla, y del ejército ucraniano. Por ejemplo, no sé, el ejército ruso dispone de casi 3.000, 2.840 tanques de batalla, dispone de 1.160 aviones. Claro, si lo comparamos con el ejército ucraniano, de 2.840 tanques, Ucrania se queda apenas con 858 aviones de combate, los que no han sido destruidos, de esos 125 de los que dispone el ejército de Ucrania, es incomparable con los 1.160. En fin, la diferencia de potencial es realmente increíble. ¿Cómo es posible que un ejército con este potencial no haya podido, en más de un mes que llevamos de invasión, completar su estrategia en Ucrania? Primero porque los números no son todo, eso es claro. Rusia tiene unos números impresionantes, pero buena parte de esos números están inflados con equipos heredados, sistemas heredados del antiguo Pacto de Varsovia, de muy poca utilidad militar. Rusia ahora además tiene un ejército profesional. No, aunque todavía tiene personal de reemplazo en sus unidades, por ley no puede desplegarlos fuera de Rusia. Sí. Por lo tanto, lo que puede desplegar es lo que ha hecho. Ha reunido de aquí a allá a sus grupos de combate operativos, ha desplegado en Ucrania algo menos de 200.000 hombres. 200.000 hombres, aunque sean profesionales, como son los rusos, no dan para conquistar un país de 44 millones de habitantes. La aritmética no sale. Por lo tanto, aquello solo podía ocurrir, que o Kiev cayera y se pusiera de su lado, como en Checoslovaquia en el 68, o tenían que reducir sus ambiciones a algo que verdaderamente con 200.000 hombres pudieran lograr. Luego influye también, aparte de los problemas de los rusos con su propio ejército, que no es lo que fue en la época del Pacto de Varsovia, sobre todo numéricamente hablando, sobre todo personas capaces de combatir. Luego está el papel que han desempeñado las armas entregadas por en general Estados Unidos y la Unión Europea. Han entregado armas de gran calidad a Ucrania, defensivas, ¿no? Con los misiles anticarro y los misiles antiaéreos que se les han entregado no van a poder ir a Moscú, pero sí que realmente pone muy, muy difícil el que los rusos puedan avanzar en Ucrania. Y más todavía porque Rusia se ha obsesionado con las ciudades. Yo creo que dentro de esa mentalidad que tenía Putin de que iba a ser recibido con flores, ha intentado entrar no solo en Kiev, en Chernihiv, en Sumy, en Kharkov, y realmente cada intento de entrar en una ciudad ha sido bordeado por el desastre, ¿no? El desastre, no han conseguido ni siquiera llegar a combatir calle por calle, que a lo mejor era su intención, pero combatir calle por calle es extremadamente difícil, como se está viendo en el caso de Mariupol, la única ciudad que de verdad han intentado y están intentando conquistar y que llevan 45 días resistiéndose a los esfuerzos de los mejores y más motivados soldados probablemente del ejército ruso. Sí, hay varios conceptos que van surgiendo en la conversación. Uno de ellos, que es un tema ciertamente polémico, al que usted ha hecho referencia ahora, es el envío de armas, entre comillas defensivas, por parte de muchos países, entre ellos España, efectivamente, de la OTAN, para ayudar de alguna forma al ejército ucraniano. Esto puede tener varias lecturas. Por ejemplo, una de ellas es que se ha dicho que el hecho de que países miembros de la OTAN envíen armas a Ucrania, armas defensivas, en todo caso, no va a hacer más que prolongar la guerra, prolongar, digamos, el conflicto armado con el coste añadido de vidas humanas, tanto de civiles como de militares. Esta es una lectura. ¿Qué tiene usted que decir, almirante?
O que en absoluto, que de no ser por las armas occidentales en Ucrania, la guerra no se limitaría al Donbass, no se habría limitado a donde se ha limitado, habría buchas por todo el país de Ucrania, estarían invadidos completamente, el número de refugiados sería mucho mayor y la guerra probablemente duraría en forma de guerra de guerrillas como la de Afganistán bueno, las varias que han tenido lugar en Afganistán, Sí. duraría probablemente una década o más. Gracias a las armas que se han enviado desde Europa, las 2/3 partes del territorio ucraniano no han sufrido una invasión y poco a poco se va concentrando, Kiev ha sido ya liberado y poco a poco se va concentrando las hostilidades en lo que ya existía en una guerra civil en el este de Ucrania Sí. por la independencia de las dos repúblicas secesionistas del Donbass, en la que ahora el apoyo ruso va a ser público en lugar de encubierto, pero realmente esas guerras ya existían. Lo que ha ocurrido en Ucrania es realmente en solo mes y medio es limitar la guerra a lo que ya tenían. Claro. Continuando con el tema de las armas que se entregan a Ucrania, esas armas defensivas, precisamente Putin, creo que hace pocas horas, pues ha amenazado de nuevo a los países de la OTAN para que no sigan enviando armas defensivas a Ucrania. Visto desde fuera, desde el punto de vista de los no expertos en estrategia militar, podemos pensar que, claro, si hay un país como es Rusia que invade otro país como es Ucrania y terceros países como es la OTAN envían armas, aunque no ejército, aunque no soldados directamente implicados, pero sí envían armas al ejército ucraniano, el ejército ruso, el ejército invasor, no puede tomarlo esto como un desafío. Desde luego, es que es un desafío. Y sin embargo, tenemos la obligación, incluso en el Código Civil está así, la obligación de prestar auxilio a un agredido Claro. está ahí. Rusia no ha conseguido, realmente no ha conseguido con sus amenazas absolutamente nada. De Ujú. hecho, cada vez que a medida que van pasando las semanas se van enviando armas de más capacidad a Claro, Ucrania y la verdad es que sí. sinceramente, Putin tiene muy fácil conseguir que todo eso termine. Le basta decir alto el fuego y se acabó. Claro, cuando, almirante, cuando he utilizado la palabra desafío, me refería a que, esperemos que no ocurra, que Putin pueda utilizar esa excusa para atacar a algún país fronterizo, por ejemplo Polonia, otro país fronterizo con Ucrania, con la excusa de que se están enviando armas al ejército ucraniano. Así es, y eso podría ocurrir si creyera alguien que Putin tiene esa posibilidad, pero Ajá. Putin ya ha fracasado en sus operaciones en Ucrania. La guerra grande, la guerra de conquistar Ucrania la ha perdido. Ahora le queda la guerra de conquistar el Donbass, la guerra pequeña, que probablemente esté al alcance de sus posibilidades, pero si no ha podido con Ucrania, mucho menos va a poder con un país de la OTAN como es Polonia. No existe ese riesgo realmente, aunque obviamente en los primeros semanas de la campaña se trató de él en la prensa, pero yo creo que otra de las cosas que ya ha desaparecido es la posibilidad de extensión del conflicto. ¿Qué queda ahora? Pues ahora que el mito de la invencibilidad del ejército ruso ha desaparecido del mapa, Ujú. queda el mito de la bestia herida. ¿Podrá esa bestia herida utilizar armas nucleares tácticas sobre Ucrania? Sí, Es una posibilidad, en mi opinión, remota, sencillamente porque no tendría dónde utilizarlas, que no vaya radicalmente contra su relato. Tendría sentido que un Putin que insiste desde el primer día a su pueblo, a la comunidad internacional, Putin le ha dado centenares de pretextos distintos para esta guerra, pero a su pueblo siempre le ha dicho lo mismo: vamos a liberar a nuestros hermanos del Donbass sí. del ataque de los nazis ucranianos, sin atacar a la sociedad civil ucraniana. En esas condiciones no hay ningún, aunque él quisiera, que no querrá recurrir al arma nuclear, no existe ningún blanco posible. No va a lanzar una bomba nuclear sobre Kiev porque Claro. luego no va a poder echar la culpa a los ucranianos. Evidentemente se va a saber que ha sido él. Por lo tanto, yo creo que la amenaza de escalada en este momento es muy baja y así lo entienden todos los países Bien, occidentales que sí. continúan apoyando a Ucrania como realmente se merece un país agredido. Incluso, almirante, también estos días se habla de la posibilidad de que finalmente Putin utilice no ya armas nucleares, sino armamento químico. ¿Esto lo ve usted Sí, factible? eso sí que no, en absoluto. El arma nuclear es prácticamente imposible, pero
por lo menos podría tener algún argumento para utilizarla, que es la verdadera potencia del arma nuclear. El arma química ni siquiera le da esa potencia, no le causaría más que inconvenientes, tanto desde el punto de vista de su relato como desde el punto de vista de la opinión de la comunidad internacional, porque hay que recordar que así como Putin no ha firmado la Convención contra minas terrestres ni contra bombas de racimo, sí ha firmado la Convención contra las armas químicas. No, en todas las guerras hay acusaciones mutuas de utilizarlas, y esta especie de contienda verbal la comenzó Putin acusando a Estados Unidos de haber montado laboratorios biológicos en Ucrania y cosas parecidas. Por lo tanto, Estados Unidos y sus aliados y Ucrania responden, por supuesto, acusando a Rusia de todos los crímenes inimaginables. Uno de ellos es el uso de las armas químicas, del que, insisto, no hay ninguna prueba ni probablemente llegue a verla nunca, puesto que no interesa a Rusia meterse en ese berenjenal. Yo creo además que, por mi parte, que siento cierta pena por los rumores continuos de empleo de armas químicas que al final nunca se demuestran y que restan credibilidad a los informes que se dan de los crímenes de guerra que sí que sabemos que han cometido los rusos en Bucha y en otras ciudades, o en el bombardeo de Mariupol o en el bombardeo reciente de la estación de Kramatorsk. Así que particularmente yo, en el tema de las guerras de las armas químicas, estoy convencido de que no se van a usar en esta guerra. Bien, precisamente me gustaría comentar, almirante, la cuestión de esos crímenes de guerra que usted ahora ha hecho referencia, que se han cometido en diversas localizaciones, ciudades, a través presuntamente de actuaciones de bombardeos indiscriminados del ejército ruso. Pero nos llegan a nosotros, que estamos, digamos, geográficamente lejos del campo de batalla, a veces, por eso he utilizado la palabra presuntamente, porque cuando ocurre un hecho de estas características, una matanza de civiles indiscriminada, llegan noticias que son contradictorias. El ejército ruso las justifica diciendo que es una trampa, o es un engaño, o es un montaje, y el ejército ucraniano justamente dice todo lo contrario. ¿Esta estrategia, esta propaganda, forma parte del contexto de la guerra? Así es, pero yo no pondría a los dos contendientes en esta guerra del mismo lado. Hay que recordar que Putin lo primero que ha declarado al comienzo de las hostilidades es que un control férreo de sus medios de comunicación, todo aquel que simplemente dice que Rusia ha invadido Ucrania en un medio ruso, se encuentra con el cierre administrativo y con una posible condena de 15 años de cárcel, mientras que profesionales como usted en Ucrania van por libre y sirven a los medios de comunicación de todo el mundo sin que nadie interfiera con su labor. Por lo tanto, no estamos hablando de dos contendientes que estén al mismo nivel en cuestión de credibilidad. Cualquiera arrimará al asco a su sardina, pero en un sitio hay libertad de prensa, que es importantísimo, y en el otro no. En el tema, además de los crímenes de guerra, hay dos tipos de crímenes de guerra. Uno es el institucional. La orden de Putin, que es evidente por las imágenes del bombardeo indiscriminado de ciudades como Mariupol, sobre todo Mariupol. Sí. Hay claramente un bombardeo indiscriminado con armas que no tienen precisión suficiente para distinguir un hospital de un colegio, de un carro de combate ucraniano. Eso en sí es un crimen de guerra y yo creo que no hace falta demostrar mucho, porque se ven las imágenes, por mucho que en la prensa rusa adjudiquen todas esas destrucciones a bombardeos ucranianos, no son creíbles, puesto que los ucranianos no tienen aviones volando por allí, los únicos que vuelan son los rusos. Ahí hay muchas contradicciones internas en el relato ruso. Luego están los otros crímenes de guerra, los crímenes de un ejército que pierde la disciplina, que por miedo, por odio o por cualquier otra razón comete matanzas, como en Bucha. Y eso es verdad que en todas las guerras ha habido. Los crímenes pueden ser mayores cuando los ejércitos tienen una moral más baja o son más indisciplinados, como parece ser el caso de Rusia ahora, pero efectivamente todos esos crímenes no son crímenes de Estado, son crímenes cometidos por unos soldados, grupos de soldados o bajos mandos militares, y que todos deberíamos juzgar. También ahí hay una diferencia en que cuando ha salido la posibilidad de que algunos ucranianos hayan cometido excesos, no con civiles, están combatiendo en Ucrania, pero sí con militares rusos, al menos el gobierno ucraniano ha prometido investigarlos, mientras que en el caso opuesto, en los crímenes de Bucha y
otras ciudades del Sí, norte de Ucrania. Lo que ha hecho Rusia es sencillamente negarlos, echar tierra por encima claro. y decir que allí no ha habido muertos, cuando Mm. periodistas, insisto, de todos los países occidentales, de todos los países del mundo en los que existe libertad de prensa, confirman que los muertos están ahí. Sí, esos muertos civiles, en su gran mayoría, que han sido víctimas indiscriminada de esas acciones por parte de grupos de comandos del ejército, pregunto, ¿esos grupos de comandos que actúan de esa forma y cometen esos crímenes de guerra, lo habitual es que lo hagan bajo el mandato de sus superiores o en algunos casos actúan por su cuenta de forma también indiscriminada? ¿Eso hay manera En, humana de saberlo? Pues sí, hay manera humana de por lo menos imaginarlo. Los crímenes de Bucha no benefician para nada al ejército ruso ni a Putin, por lo tanto no son crímenes ordenados por el mando, al contrario, le han perjudicado mucho en su imagen. Muchos Claro. países han reaccionado contra esos crímenes, cambiando de o adoptando actitudes más activas contra Putin. Y las propias declaraciones de los ucranianos, cuando hablan de violaciones masivas, de asesinatos así, pues hablan de soldados borrachos, drogados, no de un ejército disciplinado. Por lo Ujú. tanto, los crímenes de este tipo tienen una doble lectura. La primera es la crueldad de la guerra, es verdad. Y la segunda, la falta de disciplina de un ejército como el ruso, que ha llegado a extremos que sí que sorprenden un poco a militares como yo. Falta de disciplina, falta de moral, sentimiento de que han Ujú. combatido para llegar cerca de Kiev, han perdido muchos compañeros en ese combate y los enemigos, que son unos nazis, porque eso es lo que le ha dicho Sí, Moscú, pues les han disparado en vez de recibirles con los brazos abiertos, y que luego encima, después de semanas de penalidades para llegar a Bucha, tienen que abandonarlas sin haber conseguido nada. Y entonces solo la disciplina de los ejércitos permite que esos crímenes no claro. ocurran, y parece que el liderazgo y la disciplina en el ejército ruso en este momento están en un nivel bastante bajo. Claro, lo cual todavía, almirante, sorprende más porque, como usted antes decía, estamos hablando de un ejército profesional, en el cual se Uh -huh. entiende, se presupone que ahí la disciplina debe estar a la orden del día. Y por otra parte, también se ha dicho que muchos de los soldados del ejército ruso que han invadido Ucrania son reclutas sin experiencia de apenas 18 y 19 años. No sé si usted tiene conocimiento de que esto es así. Bueno, sí, efectivamente hubo ahí un curioso incidente, porque en los primeros días de la guerra el presidente Putin dijo que no habría reclutas, no había habido ni habría reclutas en Ucrania, y al día siguiente el Kremlin reconoció que sí que había habido reclutas, que había sido un error enviarlos allí, Ujú. pero que sí que había habido reclutas, porque no podían evitar confirmarlo, porque había muchos de ellos que habían caído prisioneros de guerra en los primeros momentos de los combates, y por lo tanto Ucrania podía demostrárselo al mundo sin ninguna duda que esto era así. Yo creo que efectivamente no hay ninguna intención de Rusia de emplear reclutas en Ucrania, primero porque son inútiles, segundo porque Claro. las madres de los reclutas lógicamente al final eh, no les importa mucho el que las amenacen con 15 años de cárcel. Si sus hijos son obligados a ir a la guerra, van a protestar muchas de ellas, y así que yo pienso que en este momento no debe haber mucho recluta. Y el error es, el error, esta vez voy a tomar partido, el error es creíble, el error de las Fuerzas Armadas rusas es creíble, porque sus unidades son mixtas y tienen tanto reclutas como soldados profesionales, y aunque han hecho un esfuerzo importante para separar unos de otros, y lo que han desplegado en general en Ucrania son grupos tácticos de batallón formados solo por profesionales, en los primeros momentos de la guerra, cuando ni siquiera sabían la mayor parte de los jefes militares que iba a haber una guerra, aquello eran unas maniobras, es Claro. posible que se haya separado sin excesivo cuidado personal profesional y Ujú. personal de reemplazo. Así que la explicación, insisto, es plausible, probablemente haya sido un error ruso. Claro, algunos expertos hemos hablado durante el tiempo que llevamos de conversación varias veces de Donetsk, del Donbass, y algunos expertos, entre comillas, justifican en parte la invasión del ejército ruso en Ucrania precisamente a partir de esa guerra civil que hace unos cuantos años que se está desarrollando con miles de muertos, con una presunta agresión constante del ejército de Ucrania a los habitantes prorrusos del Donbass, etcétera. ¿Esto es justificable de alguna forma? Partiendo de la base de que ninguna invasión es justificable. ¿Es una razón de peso para Putin o lo ha sido?
No creo que lo sea, porque de hecho la guerra civil en el Donbass la provocó él. Cuando tuvieron lugar los sucesos del Euromaidán, que Rusia calificó como un golpe de Estado civil contra el presidente legítimo Yanukovych, Rusia se anexionó Crimea en una operación con bastante poca derramamiento de sangre, con lo cual en ese sentido le salió la jugada de Crimea francamente bien, pero para cubrir todo aquello, para facilitar la situación en un momento de crisis en el gobierno ucraniano, en el que no había prácticamente ni siquiera fuerzas armadas que oponérsele, está claro que Rusia con dinero y con influencia consiguió levantar, por así decirlo, a grupos extremistas en las dos provincias separatistas del Donbass, que son Lugansk y Donetsk, y consiguió que empezara allí a alargarse una guerra civil. Estoy hablando del año 2014. Una guerra civil en la que el ejército de las dos repúblicas independentistas es mayoritariamente ruso, aunque sin el uniforme de su propio país, pero prácticamente todos sus cuadros proceden del ejército ruso. Se trataba en el primer momento seguramente de nada más que de desestabilizar Ucrania para facilitar la anexión de Crimea, que es la joya que realmente Putin quiso siempre, es Crimea, y la que tenía más razones históricas para reclamar, aunque la frontera entre Rusia y Ucrania había sido acordada por ambos países en 1997. Por lo tanto, se está saltando una frontera internacionalmente reconocida. A partir del 2014, pues la situación en el Donbass ha sido siempre de guerra civil. En el Donbass los separatistas dominaban aproximadamente un 30% del territorio, el otro 70% era ucraniano, la frontera estaba fijada porque no había forma de echar allá a los rusos, pero tampoco los rusos eran capaces de atravesar las líneas de defensa de Ucrania. Por lo tanto, la situación estaba ahí estancada. No más estancada ahora que en cualquier momento de los últimos 8 años. Por lo tanto, evidentemente es un buen pretexto para comenzar una guerra, pero es un pretexto completamente equivocado desde el punto de vista de la legalidad internacional. Por tanto, almirante, no hemos de dar credibilidad a las declaraciones de Putin en este caso, diciendo que uno de los objetivos de la invasión de Ucrania, sobre todo en estas zonas del Donbass, ha sido defenderse del genocidio nazi del gobierno ucraniano en esta zona. Esto no es correcto. No hay que darle credibilidad a nada de lo que dice Putin. De hecho, hablar de nazismo en Ucrania, en todos los países, es verdad que puede haber corrientes de extrema derecha, incluso neonazis, más nacionalistas que lo que nosotros recordamos que lo que fue nazi, pero el nacionalismo extremo existe en todo el mundo y desde luego mucho más en Rusia que en Ucrania. Claro. En muchas ocasiones, ustedes los militares definen, cuando se produce un conflicto, una guerra, lo asocian a una, digamos, virtual partida de ajedrez, ¿no? En este caso, ¿podemos decir, bajo su criterio, almirante, que el ejército ruso, a pesar de ser uno de los más poderosos del mundo, en este caso, está perdiendo la partida en Ucrania? Ha perdido parte de la partida, ha perdido la oportunidad de quedarse con Kiev, de convertir Ucrania en un estado títere, esa la ha perdido ya. Esa sería su apuesta a mayores. Luego está, como mínimo, insisto porque es lo que ha prometido a los rusos, tiene que volver a casa diciendo que ha liberado el Donbass, porque si no el pueblo ruso no va a entender qué es lo que ha pasado. Lo que ha ido diciendo por el camino no deja de ser sorprendente. Una vez que fracasó el ataque sobre Kiev, él dice que se trataba de una finta para despistar al ejército ucraniano, lo ha dicho, sí. Y también ha dicho que abandonaba aquello como gesto de buena voluntad de cara a las negociaciones de paz. La verdad que la máquina de generar excusas en el Kremlin funciona, excusas además a veces contradictorias, funciona a gran velocidad. Y sin embargo, lo que sabemos es que esa presunta finta que dijo Putin que ha hecho en Ucrania, que ha hecho en Kiev, esa presunta finta lo único que ha hecho es retrasar su ataque principal sobre lo que constituye el objetivo mínimo, que efectivamente el objetivo mínimo es el Donbass y puede comprometer el éxito del final de la partida.
Sí. Ucrania militarmente en estos momentos está preparada suficientemente para resistir los últimos ataques del ejército ruso, porque parece que también Putin estos días, estas últimas horas, amenaza con responder de forma drástica, con mucha más agresividad incluso, a cualquier intento de recuperar, digámoslo así, parte de los territorios ocupados por parte del ejército ucraniano. Esa amenaza es la que desnuda todas las excusas de Putin, que ha dicho desde el principio de la guerra que él ataca a las instalaciones militares, ha destruido las instalaciones militares en Ucrania, pero no a civiles, y ahora ha prometido que de haber resistencia ucraniana, de haber intentos ucranianos de reconquistar parte del terreno perdido, lo que hará será bombardear Kiev. Objetivos militares, dicen Kiev, pero la Claro, verdad que es contradictorio porque dice que ya los había destruido antes. Dice su último ataque lo justifica diciendo que es una fábrica de misiles. Si hubiera sido exactamente. una fábrica de misiles, ya la habría destruido antes, por supuesto, Claro, que hubiera sido un objetivo militar valioso desde el principio. Lo que señala esto es que probablemente el fin de la guerra que prevé Putin es poner las líneas en donde haya conseguido alcanzar, en claro, la parte de Ucrania que haya conseguido alcanzar, sí, declarar mediante referéndums falsificados y demás que esto es Rusia, claro, unirlo a Rusia y a partir de ahí, si el ejército ucraniano trata de reconquistar parte del terreno perdido, sí, bombardear Kiev. sí, sí, Lo sí, cual es un nivel de chantaje, no lo dice así tan claramente, pero en la práctica es lo que ha amenazado a hacer, es claro. un nivel de chantaje muy difícil de tolerar en pleno siglo XXI. Claro, sería crear nuevas fronteras, que es lo que busca de alguna forma en cuanto a esta zona. ¿En qué estado en este momento, después de más de un mes de lucha, de ataques, de bombardeos, en qué estado cree usted que se encuentra, al margen de las, como decíamos antes, de las armas defensivas que se envían desde la OTAN a Ucrania, en qué estado se encuentra el ejército ucraniano? Porque hemos oído decir que su poder aéreo ha sido destruido, que la flota prácticamente no existe. ¿Cuál es en este momento la situación real del ejército ucraniano? Pues el poder aéreo ucraniano no ha sido del todo destruido. Una de las grandes sorpresas de la guerra, y esa reconozco que la comparto, es que Rusia no ha sido capaz de dominar el aire todavía de cuando en cuando, y sorprende a los propios rusos. Los helicópteros o los aviones ucranianos atacan objetivos de forma importante y eso ofrece dudas al propio pueblo ruso sometido a una censura de prensa férrea. La verdad es que les ofrece dudas por qué, si el ejército ucraniano ha perdido ya todos sus aviones y helicópteros, sigue atacando con aviones y helicópteros. Y he leído el único artículo crítico al poder que he leído en un medio ruso, en el Izvestia, precisamente decía esto: a ver si no es del todo verdad lo que nos cuenta el Ministerio de Defensa. Esto lo escribió un analista militar que ya no ha vuelto a escribir más, pero Claro, es el único atisbo de sí, rebeldía que he podido encontrar en la prensa rusa. ¿Cómo está el ejército ucraniano? Pues el ejército del aire evidentemente es muy limitado, pero está bien pertrechado de medios, insisto, defensivos, de defensa anticarro y de defensa antiaérea, que en las ciudades le han dado hasta ventaja sobre el ejército ruso, como se ha visto en las campañas del norte, y también, aunque un poco más tarde y después de haber cedido bastante terreno, en las mm, campañas en el sur. En Mykolaiv, por ejemplo, sí, han sido capaces de mantener a los rusos fuera, como al sur de Zaporizhia también. Los rusos ya no han avanzado más desde mm, prácticamente la primera semana de la guerra. El ejército ruso tiene problemas serios porque no tiene repuestos para sus hombres ni para sus máquinas, pero sobre todo para sus hombres. Tiene ahí a lo más granado de las Fuerzas Armadas rusas. El ejército ucraniano es diferente porque está combatiendo en su terreno, se ha movilizado y por lo tanto hombres le faltan, hombres inicialmente poco adiestrados, pero para ir ujú, cumpliendo todas las tareas de retaguardia, de segunda línea, y poquito a poquito, como ha ocurrido en otras guerras, sí, pues el ciudadano soldado acabará llegando al frente y acabarán siendo más numerosos y mejor preparados que los propios rusos, siempre que la Unión Europea, sobre todo, continúe mandándoles las armas que necesitan y que ellos evidentemente no producen. Yo creo que cada día de la guerra ofrece eh, perspectivas menos optimistas para el propio Putin, y él mismo estoy convencido de que lo sabe y tratará de poner fin a sí. esta guerra en un mes o menos, porque insisto Mm. que la marea en este momento está empezando a favorecer a Ucrania.
Claro, hablando de marea, ¿qué papel juega o puede jugar o ha jugado la flota ucraniana, lo que queda de ella, en el Mar Negro? La flota ucraniana no ha presentado batalla, no puede, no tiene nada que hacer. La flota rusa también se ha limitado bastante. En la práctica ha hecho dos cosas. Una es poner sus misiles a disposición del mando estratégico ruso para que bombardeara las ciudades ucranianas que se designaran. Muchos de los misiles que han participado en ataques a Ujú. Leópolis o a lugares lejanos son misiles navales. Y la otra es la amenaza siempre presente, aunque muy difícil de materializar, de un desembarco anfibio al oeste de Ucrania, cerca de Odessa, Ajá, que no se va a materializar en ningún momento, pero que retiene fuerzas ucranianas para claro, asegurar que si eso se hiciera, sería sí. un desastre para los Digamos rusos. que es una amenaza latente, ¿eh?, que tiene ahí la flota rusa, con la perspectiva de un posible desembarco en Odessa. Por cierto, hablando de la flota, precisamente hace pocas horas Rusia ha reconocido el hundimiento de uno de sus buques insignia en el Mar Negro, el crucero ruso de misiles guiados Moskva, que es uno de los buques emblemáticos. También ahí, almirante, hay noticias contradictorias. Unos dicen que ha sido víctima de unos misiles ucranianos, otros un incendio que además ha tenido mala suerte porque durante el traslado, el remolque de este crucero, pues ha acabado hundiéndose. No sabremos realmente qué ha ocurrido, pero lo cierto es que se ha hundido. Sí, bueno, sabemos bastante bien lo ocurrido, eh, aunque los rusos lo quieran negar. Evidentemente ha habido un incendio en las superestructuras del barco provocado por el impacto de uno o dos misiles lanzados por Ucrania Ajá, y a partir de ahí todo lo que ha ido pasando en el barco es completamente normal. Los misiles no hunden un barco tan grande, pero lo pueden incendiar porque además de la cabeza explosiva llegan con combustible interno y se producen incendios de muy alta temperatura, muy, muy difíciles de apagar, con lo cual es posible que hubiera que abandonar el barco y también lo que ha ocurrido, que el barco mientras lo remolcaban a la base se hundiera, pues es relativamente normal. No debería ujú, de pasar que con uno o dos misiles ucranianos se hundiera un barco tan grande como el Moskva, sí, un barco de 12.000 toneladas, pero hay que recordar que ese barco fue votado el año que yo salí de la Escuela Naval Militar. Es un barco ajá, muy, muy viejo y con el tiempo los compartimentos estancos dejan de serlo, las puertas de seguridad no claro. cierran del todo, los circuitos de contraincendios dejan de llevar agua, se bloquean. Al Ujú, final es mucho más difícil que un barco tan viejo pueda aguantar sí, un impacto en combate de lo que sería en un barco claro. construido hace menos años. Pero aún así se han referido a este barco como el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. ¿Qué significa? Y lo era. Sí, ¿qué significa? ¿Qué es un buque insignia? Pues es donde va el jefe de la flota, esto donde navega el jefe de la flota, donde tiene a todo su Estado Mayor y los medios de comunicaciones necesarios para controlar todos los demás. Eso no significa que sea el buque más valioso militarmente, pero desde el punto de vista de la moral, la Marina rusa y Rusia han sufrido un fuerte golpe con este hundimiento del que les va a costar reponerse y que hubiera podido, puesto que no hay ninguna duda razonable de que hayan intervenido quizá armas o como mínimo información occidental para situar el barco en algún momento, hubiera podido ocurrir que Rusia tomara este asunto como pretexto para una escalada por lo menos verbal. Ujú, Y el hecho de que haya preferido decir que es un incendio fortuito, claro, sí, estos sí, sí. incendios fortuitos no ocurren nunca, pero los barcos de guerra son sólidos y no se hunden por incendios. No recuerdo ni un solo caso a lo largo de mi carrera. Muy El bien, caso es que este incendio fortuito, el que Rusia haya preferido adjudicarlo a un incendio fortuito, claro. demuestra también que no quiere llegar demasiado lejos, ni siquiera en la confrontación verbal con Mm. Occidente. Y en este momento, después del hundimiento de este barco, ¿cuál es cuál es el potencial de la flota rusa en el Mar Negro? Seguirán haciendo lo mismo, seguirán lanzando misiles contra ciudades o posiciones militares ucranianas desde larga distancia. Los misiles hoy día alcanzan 600 millas, así que por lo tanto no tienen ningún problema en hacerlo desde un poco más lejos para no ponerse en riesgo. El Mosca fue atacado a unas 60 millas al sur de Odessa, tendrán que ponerse más lejos porque si no
Putin va a tener que decir que hay una epidemia de incendios en su flota. Y eso, desde cierto punto de vista, no supone para nada un cambio en la campaña militar, puesto que el desembarco de Odessa hace tiempo que quedó descartado por la falta de hombres necesarios para llevarlo a cabo. Los desembarcos son algo extremadamente arriesgado, difícil, requieren muchísima gente y se cuenta con que van a sufrir muchísimas bajas. Así que Rusia ese curso, ese probablemente nunca intentó llevarlo a cabo en serio y simplemente ahora pues todavía queda menos creíble. El jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el coronel general Sergei Rutskoy, que digamos en terminología de la OTAN sería lo más parecido a un teniente general o a un general de 3 estrellas, ha dicho que las misiones principales, un poco esto liga con lo que usted antes comentaba, que las misiones principales de la primera fase de la operación, de la invasión, están completadas. No ha dicho cuáles han sido esas misiones que ya han sido completadas y que ahora van a pasar a centrarse en Donetsk y Lugansk. ¿Esto puede ser el principio del fin de la guerra, me refiero? Sí, claro, lo que dudo cabe que insisto en que esas misiones, esa fase primera en la que consiguieron cumplir todas sus misiones es ese ataque fallido sobre Kiev y también en el sur. Es verdad que sí que han conquistado prácticamente la totalidad de la provincia de Jersón y parte de la de Zaporizhia. Con lo cual, un país como Rusia, el pueblo ruso, que no había tenido realmente ninguna noticia desde la caída de Jersón, fue el 2 o el 3 de marzo, ninguna buena noticia de haber conseguido el más mínimo logro, el que le digan se ha completado la primera fase con éxito, pues supone una inyección de moral. Eso se ha ido confirmando con el tiempo, están tardando mucho, pero están reconduciendo todas sus fuerzas, han abandonado todo el norte de Ucrania, hay muchas más zonas ahora en azul que en rojo en el mapa de batalla y por lo tanto, pues es verdad que la guerra está más cerca de su final, pero eso, el final es impredecible, porque hay que ver, por ejemplo, lo que está resistiendo la ciudad de Mariupol, que lleva más tiempo ya que la propia Grozny, mítica en Chechenia. El final es impredecible. Lo que sí está claro es que la guerra ha pasado de ser por Ucrania, amenazando a extenderse a Europa, a ser una continuación de la guerra civil regional que se mantenía en el Donbass desde hace 8 años. Por lo tanto, el pueblo de las naciones europeas debía de estar en este momento más tranquilo, diciendo que la crisis, si no ha terminado, está claramente contenida. En todo caso, Putin sale más debilitado, el ejército ruso sale más debilitado y Zelensky y el pueblo y el ejército ucraniano se ve reforzado, lo deducimos por todo lo que hemos comentado hasta ahora. ¿Esto significa, almirante Rodríguez Garat, que Rusia, el ejército ruso va a dejar de ser ya, a partir de esta desastrosa estrategia, digámoslo así, en Ucrania, va a dejar de ser considerado como uno de los ejércitos o el ejército más poderoso del mundo? Sí, bueno, efectivamente ya hace mucho que no es el ejército más poderoso del mundo, pero hay que recordar, 6.000 ojivas nucleares tienen, más incluso probablemente que Estados Unidos, por lo tanto eso le hace, en el nivel estratégico nuclear, lo hace muy peligroso, no en el nivel táctico, donde hay que recordar que Rusia también fue derrotada de forma bastante humillante en Afganistán y no tiene realmente, no puede presumir de grandes éxitos militares a lo largo de su historia, desde la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí hay que reconocer que el ejército soviético jugó un papel extremadamente importante. Claro, un par de cuestiones más, almirante, antes de concluir. Estos crímenes de lesa humanidad, crímenes que se han cometido sobre el terreno en Ucrania, usted decía que la mayoría de ellos o todos ellos van a ser demostrables, pero ¿usted cree que pueden llegar a quedar impunes algunos de ellos? Bueno, yo sospecho que quedarán impunes todos ellos, porque solo se juzga hasta ahora a los perdedores, ¿no? El caso más claro recientemente, el de Milosevic, fue algo diferente. El mundo fue capaz de poner suficiente presión en Serbia para que fuera entregado, pero ese caso no va a ocurrir. Hay que
pensar que Putin, insisto, tiene a sus órdenes 6.000 ojivas nucleares, que Putin además confunde seguramente los intereses de Rusia con los suyos propios, porque él es un autócrata, él de verdad se considera a sí mismo Rusia y desde luego no se va a entregar, y para él probablemente la suerte del mundo le importe menos que su propia posición de fuerza en Rusia. Y en función de cómo concluya esta guerra, este conflicto, esto puede afectar en un futuro, esperemos que a corto plazo, si es posible, como mucho a medio plazo, puede afectar a la continuidad de Putin, porque, por ejemplo, el nivel de sanciones, sobre todo en este momento a nivel económico, en el orden económico que se están implementando contra los intereses rusos, va en aumento. Esta presión puede ayudar a que Putin desaparezca del panorama político en un breve plazo de tiempo, o no es esperable. Yo lo veo muy difícil, leo la prensa rusa todos los días porque creo que necesito conocer lo que se escribe en los dos lados para poder opinar, y lo que vemos es que el apoyo popular a Putin está en sus momentos más altos a pesar de la guerra o gracias a la guerra, que en general cuando un líder se inventa un enemigo exterior, consigue reunir o fortalecer el apoyo de su propia población, y esto Putin lo ha conseguido. De 70% de aprobación que tenía, que son cifras Sí. enormes, ha pasado a más del 80% de aprobación de su propio pueblo. ¿Cuánto influye en estas cifras el miedo? Pues algo, pero probablemente el miedo no sea más que un factor. Al final, Putin apela al tribalismo primigenio que por desgracia Sí, los hombres llevamos dentro, ese nacionalismo claro, excluyente que nos hace sentirnos mejores que los demás. sí, Putin ha desafiado al mundo y probablemente se va a quedar con el Donbass frente a toda, esa es la lectura que hacen sí, los sí, 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 rusos, sí, que en su prensa además no encuentran ni una sola mala noticia sobre la guerra, ni ujú, ni una acusación realmente de crímenes de guerra contra ellos, sino claro, contra los contrarios. El mundo que se lee en la prensa rusa es sinceramente el mundo al sí, revés, y el que se salga de ese guión, insisto, que le cierran el periódico, como ha ocurrido con casi claro. todos los medios independientes ya, y le meten en la cárcel. Así que tener ese poder realmente Ujú. para Putin lo hace absolutamente no desalojable del poder por ningún medio, claro. Claro, no, eso es comprensible, pero ¿qué papel pueden jugar o están jugando los famosos oligarcas rusos que tienen un poder económico brutal y que se están incautando de todos sus bienes, no pueden hacer transacciones y que muchos de ellos se dice que son muy cercanos a Putin? Estos oligarcas rusos, insisto, con un gran potencial económico, no son ajenos a lo que está pasando y se supone que de una forma u otra, pregunto, almirante, alguna ascendencia tendrán sobre Putin. Si la tienen, no han podido demostrarla. Hay que recordar que las sociedades como la rusa de hoy son complejas y el miedo es importante. Putin hace no muchos días hizo un discurso diciendo que aquel que se oponga básicamente a su política se convierte en traidor y que la sociedad rusa tendrá que expulsarlo como a las moscas que entran en la boca. Ujú, Fue un discurso de lo más stalinista, ¿no? sí. No estoy comparando a Putin con Stalin, que son cosas diferentes, el mundo es diferente, pero la verdad que el discurso sonaba extremadamente amenazador. Yo creo que ni siquiera los oligarcas rusos en este momento, por ricos que sean y por poder oculto que tengan, son capaces de parar la máquina de Putin. Mm. Almirante, para concluir, volvamos un poco al campo de batalla. Eh, Hemos dicho que la estrategia del ejército ruso ha sido una estrategia errónea, equivocada. ¿Cree usted que todavía tienen la capacidad para reconducir su ejército y, entre comillas, vender a su pueblo la noticia de que la invasión ha sido un éxito y de que han conseguido pues sus objetivos principales, independientemente de la realidad que se está plasmando ahora en Ucrania? Putin Así es, Putin va a ser capaz de vender esto a su pueblo. no tengo ninguna duda de que se lo va a vender. Aunque suene infantil, él pondrá la raya en aquel sitio a donde haya podido llegar cuando se consuma la totalidad de la capacidad ofensiva de sus tropas, cavará allí sus trincheras, pondrá sus fronteras, se anexionará
esos territorios que haya conseguido conquistar, y ya le puedo predecir, no me gusta predecir el futuro porque no hay forma de hacerlo, pero Claro. sí le voy a hacer una predicción. Lo que haya conseguido va a ser justo lo que él diga que estaba en sus planes. En todo momento va a decir, como sigue diciendo hasta ahora, Sí. que los planes marchan según han sido concebidos en su momento. Por cierto, y esta sí que es la última pregunta. España evidentemente forma parte de la OTAN. España también está enviando, en fin, parece que debe ser, armas defensivas a Ucrania dentro de la planificación global de los países de la OTAN. Esto para nosotros, al margen de la posible afectación económica que puede tener por el tema del gas ruso, etcétera, etcétera, ¿esto puede representar algún riesgo en un futuro para nuestro país, para España? Riesgo militar ninguno. Ninguno. Evidentemente España tiene que estar con sus aliados donde está. Si esperamos beneficiarnos de esa alianza, si esperamos que poner nuestra seguridad en manos de nuestros aliados tiene sentido porque hace mucho más barata la defensa de nuestros intereses, Sí. pues nosotros también tenemos que contribuir. Y ya digo, riesgo militar yo personalmente no veo ninguno. Riesgos políticos, evidentemente, económicos, no políticos. Sí. Riesgos económicos pues son los que estamos sufriendo. Evidentemente, el mundo, después de esta agresión descarada y además por motivos territoriales de esta campaña de conquista rusa en Ucrania, el mundo va a estar peor. Rusia va a estar peor, Ucrania va a estar peor y el resto del mundo va a estar peor. Sin embargo, pues tenemos que aceptar esto como un tributo a lo que la humanidad debiera tratar de intentar construir, que es la paz, es construir un mundo mejor para todos, en lo que actitudes agresivas como las de Putin no tengan cabida en el futuro. Claro. Y es importante que nos lo tomemos en serio, puesto que el papel de las armas nucleares, que insisto, que hasta ahora había sido disuasorio y un factor trágico, dramático, poco ético, pero un factor de paz, Sí. y ahora se han convertido realmente en un paraguas para la agresión. Claro, y con esto concluimos, lo que realmente es lamentable es que invasiones, conflictos como este generen miles de fallecimientos, de muertes de civiles inocentes que son ajenos a cualquier tipo de interés militar o de interés político, y esto ciertamente, almirante, es realmente lamentable. Estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto, no solo son los muertos, hay en este momento 11 millones de desplazados en Ucrania, uno de cada 4 ucranianos está desplazado de su hogar forzosamente. La verdad que la guerra es un drama humano tremendo. Nosotros pensábamos que nunca más iba a haber guerras de este nivel, de este nivel tan parecido al de la Segunda Guerra Mundial, al de los peores años desde el punto de vista bélico de la historia de la humanidad, y sin embargo pues los tenemos aquí, lo cual viene a decir que, por desgracia, el único medio de prevenir la guerra hoy día es estar preparado para ella. Efectivamente. Juan Rodríguez Garat, exalmirante de la flota, gracias por prestarse a clarificarnos muchos conceptos que todavía quizá estaban en el aire para muchos de nosotros, y por su predisposición a hablar abiertamente de todo lo que hemos comentado. Muchísimas gracias, almirante. Un abrazo. Gracias a usted. Gracias a usted. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar.
Canal Auditorio con Carles Aguilar.